Bueno, ustedes supongo que todos han ido en bicicleta y que en un momento determinado dice, ya voy sin manos, ¿eh? Y yo digo, ya voy sin libro. Bueno, muy bien, sí. Y luego el chiste es, y sin dientes. Bueno, yo no voy a hablar de la larga amistad que me une con Gonzalo desde los tiempos de Monterroso y lo Tempore, sino de como yo, que conocí más tarde su obra que su persona. Y bueno, es muy bonito haber conocido a alguien que te cae bien y que también me encanta cómo escribe. Pues qué fortuna. Y a mí me fascinó, ahora que estoy leyendo una cosa sobre Santa Teresa, me fascinó primero la forma especial, que esto lo podemos discutir, como tú hablas de México, porque claro, está de Fuentes a Villoro, hay Méxicos por todos lados, incluso algunos sobra. No por Villoro, no. Pero en tu caso, claro, México está unido a una geografía más amplia, que es Cuba, por ejemplo, y naturalmente España, de la cual podemos hablar luego. ¿Tú cómo te identificas con eso que se llamaría escritores de México? Que es un peso, llevarlo encima. ¿Cómo lo llevas? Porque no eres un escritor, creo que no eres un escritor del México DF, es algo más, ¿no? Otros personajes que transitan, que van perdidos, borrachos. Sí. Bueno, antes de responder, Tono, empiezo por agradecer la presencia de todos ustedes. Decíamos en la sala previa a esta comparecencia que en la cárcel, en el hospital y en las presentaciones de libros se conoce realmente a los amigos. Muchas gracias por estar aquí a pesar de la llovizna de esta tarde, y muchas gracias a Casa América, a Tusquets por invitarme y a Tono por aceptar esta participación en este diálogo sobre esta novela que se llama El metal y la escoria y que es de reciente publicación. Sí, efectivamente yo me he dedicado en mis novelas anteriores al tema de México, particularmente de la Ciudad de México, pero yo creo que habría que hacer dos precisiones. En primer lugar, creo que después de una novela como La región más transparente de Carlos Fuentes del año de 1958, que es la primera novela en donde la Ciudad de México se presenta como un personaje polifónico, es también la última novela en la que la Ciudad de México cabe completa, porque a partir de 1958 la Ciudad de México se convirtió en una especie de confederación de ciudades muy distintas, de ciudades amuralladas incluso, con manifestaciones culturales y hasta lingüísticas diversas, y a mí me ha interesado alguna zona particular de la Ciudad de México. Dediqué un libro que se llama El viaje sedentario, fundamentalmente a hablar de un barrio muy popular que es el barrio de Mixcoac. Después, en otra novela a la que hacía referencia a Tono, que se llama Y retiembla en sus centros la tierra, el personaje transita con una muy buena dosis creciente de alcohol por las calles del centro histórico de la Ciudad de México. Y ahora, bueno, en esta novela también hay algunas referencias a la Ciudad de México, muy particularmente al barrio de La Merced, que es al que llegó mi abuelo paterno en el año lejanísimo ya de 1873 a hacer la América, o como dicen aquí, a hacer las Américas. Entonces, sí, la ciudad está presente, pero la otra salvedad que quisiera hacer es que a mí me parece que desde el propio Carlos Fuentes, y por eso hay un hito en su literatura, la
identidad mexicana ya no es el motivo principal de la escritura o de la literatura mexicana. Yo creo que desde la época de la independencia política hubo un proceso de consolidación identitaria nacional muy marcado a lo largo de todo el siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX, en donde lo más importante era saber quiénes éramos. Y bien me decía mi añorado y querido maestro, el historiador mexicano Edmundo Gorman, si tanto andan buscando la identidad es que a lo mejor la perdieron. Entonces me parece que ahora ya podemos transitar por México y por el mundo sin necesidad de un pasaporte identitario, quizás porque ya el asunto de la identidad lo tenemos resuelto, y entonces uno puede hablar de Cuba, de España, pero también de México sin esta necesidad apremiante de una definición identitaria. Sí, lo que pasa que, bueno, la cosa de Samuel Ramos a Octavio Paz, de la identidad del mexicano, era una moda que existió también en España. Claro. La identidad del español es de la generación del 98. Yo creo que es verdad que la gran aportación vuestra, pero a mí lo que me admira de tu prosa es la falta de retórica. La falta de retórica, es muy difícil eso, ¿eh? O sea, por este día he empezado diciendo que yo estoy leyendo a Santa Teresa ahora y mi obsesión es estos escritores que han conseguido el antibarroquismo. Y tú no hay efectismo en ninguna otra escritura, y luego cómo manipulas los elementos autobiográficos, que están en todas sus novelas. Pero yo aprendí una cosa de Gonzalo Celorio, que es cuando me dijo: la nostalgia ya no es lo que era. Sí, la nostalgia ya no es lo que era antes. Pero en tus novelas, a pesar de que tú aquí concretamente hablas de la nostalgia, yo no le veo nostalgia. Yo le veo un deseo tuyo, así como hablabas de la identidad de México. El tuyo es la identidad de tu familia, que es obsesiva casi, ¿no? Bueno, entre las borracheras por las calles de México es tu identidad perdida totalmente, pero en el resto de tu obra, las Tres Cubanitas sobre todo, y esta, pues hay una búsqueda de tu... ¿Tú cómo resuelves el tema que algo sea autobiográfico y que no sea personal? Porque lo tuyo no es que quieras contar tu vida, quieres contar la vida de una saga. Sí. Sí, creo que eso es cierto. Alguien me dijo: tú ya no puedes seguir escribiendo sobre tu familia. Y yo dije, bueno, si eso se lo hubieran dicho toda proporción guardada a Marcel Proust, no tendríamos En busca del tiempo perdido. Yo creo que efectivamente, si no hay problemas identitarios de carácter nacional o de carácter urbano ya, pues yo todavía sigo teniendo mis problemas identitarios personales. Y me parece que uno no sabe bien a bien nunca quién es y no sabe de dónde viene. En el caso de Tres lindas cubanas, esta novela anterior al Metal y la escoria, yo más bien tenía un conflicto, porque creo que toda novela surge de un conflicto que no se resuelve en una sobremesa o con un amigo tomando una cerveza, sino que hay que navegar por muchas páginas, no para que el conflicto quede resuelto, porque creo que la novela no resuelve el conflicto que motiva su escritura, pero de alguna forma lo exorciza, porque lo plantea, y el solo hecho de estar ya en blanco y negro hace que tenga una autonomía y que ya no esté en el pecho del escritor, sino está en el pecho del lector. Por eso, como lectores siempre somos unos masoquistas, estamos siempre comprando conflictos ajenos, tal vez porque es la única manera que tenemos de sentirnos parte del género humano. Lo que sí quiero decir es que el conflicto que yo tenía cuando escribí Tres lindas cubanas era un conflicto más bien de carácter político e ideológico, porque cada vez que alguien hablaba de Cuba acríticamente, yo inmediatamente adoptaba una posición crítica, y cada vez que alguien criticaba a Cuba, yo salía en su defensa con mucha vehemencia, y me di cuenta de que esta especie de contradicción de alguna forma podía encarnar en dos personajes
personajes de mi familia, porque mi madre nació en Islas Canarias, pero vivió toda su infancia y su primera juventud en Cuba. Mi padre fue diplomático mexicano destacado en La Habana. Ahí conoció a mi madre, ahí nacieron los 3 mayores de mis hermanos, de manera tal que yo me siento liado a Cuba como un molusco a su concha. Y entonces había 2 personajes que de alguna manera podían representar casi alegóricamente estas 2 voces discrepantes entre las que yo me debatía, que eran las 2 hermanas de mi madre, una que era una mujer que abrazó la causa de la Revolución Cubana con mucha vehemencia y que murió pensando en la justicia del sistema cubano, y otra que acabó en un asilo de ancianos en Miami y de una manera verdaderamente lamentable. Entonces quise escribir la historia de mi familia, no porque la historia de mi familia fuera importante, yo creo que a nadie le interesa la historia de la familia de Gonzalo, pero finalmente la historia de estos personajes es una historia que tiene que ver con otros personajes, algunos arquetípicos, y que pueden resultar interesantes, como pueden resultar interesantes pues los personajes de cualquier otra novela, aunque no sea autobiográfica o no sea una saga familiar. Y con respecto a esta del metal y la escoria, el conflicto que yo tenía es que esta historia yo no la conocía. Esta historia me la habían escamoteado, nunca me la habían contado, porque se había vuelto una historia tabú, porque era la familia de los hermanos de mi padre que dilapidaron la gran fortuna que amasó mi abuelo en el negocio del alcohol, de la producción y la venta y la distribución de bebidas alcohólicas en México, y sus hijos, salvo mi padre por fortuna, dilapidaron esa gran fortuna que había amasado mi abuelo, y entonces bueno, pues no sobrevivieron a los 30 años de edad, murieron de alcoholismo, de una parranda permanente, etcétera, etcétera, y entonces no era una historia edificante, y por consiguiente era una historia que se me había presentado como tabú, y bueno, pues basta con que algo sea tabú para que un niño que tenga alguna sensibilidad literaria pues se vea muy estimulado en esa curiosidad, y lo que yo quise siempre es contar la historia que nunca había conocido, y la verdad es que esta es una novela y no es una saga o una biografía o una autobiografía, porque todos aquellos elementos que yo no podía constatar de manera documental, porque además es muy difícil tener la documentación de personas absolutamente anónimas, insignificantes, no relevantes, pues está suplido de alguna manera por la ficción literaria. Y a mí me ocurre un milagro. Yo le proporciono a la novela una serie de datos, los pocos que tengo, y en el proceso de escritura, la novela misma me cuenta a mí, su escritor, la historia que en un principio yo desconocía. Eso me parece que es verdaderamente portentoso. Y esta obsesión pues la tenía desde hace más de 40 años. El primer capítulo tengo un borrador que está fechado en noviembre de 1973. Perdón, no tardé 40 años en escribir esta novela porque Tusquets, Beatriz de Moura, no me lo hubiera permitido, pero lo que es cierto es que la obsesión la tengo desde hace mucho tiempo, y bueno, fue en últimas fechas cuando ya pude tener los instrumentos necesarios para escribirla. Cuando uno es muy joven, es muy ambicioso, y yo empecé a escribir esta novela, sí, hace 40 años, pero bueno, quería hacer la novela total, y creo que la madurez de alguna manera consiste en ir bajando las expectativas de la propia ambición, y entonces bueno, ya tuve los instrumentos necesarios para hacer el metal y la escoria. Sí. Bueno, yo creo que has sugerido, y yo creo que el interés de esa novela precisamente es la parte de ficción. Yo cuando leí que te habías quedado sin memoria me puse a llorar.
¿no? Bueno, y dije, pues sí. y ahora me va a desafiar, porque ya le empiezo a preguntar a ver si tiene memoria o no. Y digo que la memoria la tienes toda, pero que tú haces una voluntad de dramatizar. Sí. Tú estás dramatizando primero una constante, el fracaso. Un fracaso. Tanto del abuelo que enriqueció, que al final también se sintió fracasado, como, bueno, los únicos que no eres tú y tus hijos, ¿no? Que aparecen mencionados muy, muy brevemente. Sí. Luego es una novela que la lees por personajes. O sea, además del hilo narrativo, lo que interesa es cómo es cada uno de los personajes, lo distinto que es cada uno de ellos. Están los 3 hermanos alcoholizados, etcétera, pero hay personajes que son realmente fantásticos. Por ejemplo, uno es María, creo, otra es Loreto. Bueno, vale la pena que solo lea un poquito de cómo es Loreto, porque a mí me ha interesado mucho el dibujo de los personajes, porque es tan de ficción y de imaginación obligada, porque tú, como dices, reconstruyes una novela de cosas que no has conocido. Claro. ¿No? Tu madre te dejó unas fotos, Benito fue el que más te contó, ¿no? Pero lo demás lo tienes que poner tú. Claro, por supuesto. E incluso inventas lo que hace el sugerido, que es el escuchar. Y por eso te he dicho que una de las cosas agradables o atractivas de esa novela es que la estás escuchando. Tú, que eres el escritor, te conviertes en el narrador, en tu familia narradora, los abarcas a todos, ¿no? los absorbes a todos. Bueno, dice de Loreto: una vez por la calle hice sola, güera, desabrida, vieja, nebulosa, hacía años que no la veía. Según le oí decir a mi madre, Loreto ya no ataba ni desataba, se le olvidaban las cosas, porque a toda la familia se le olvidan las cosas. Como ya dije, mi crítica es a lo García Márquez. García Márquez ya es dramático, que él, la obsesión que tiene por el olvido desde el principio de 100 años, a él acabar olvidándolo todo. Claro. Y entonces aquí pues, se le olvidaban las cosas y tenía en la cabeza una maraña de confusiones. Ya ni ella misma sabía bien quién era. Y luego van, claro, están lo que hilas tú, las anécdotas. De que se la encuentra por la calle, le saluda y luego dice: muchas gracias, señor. Sí, sí. Entonces, perdone, ¿qué hora es? Me dice, bueno. ¿Y esto es verdad o no? Más o menos, sí. No, porque hay varias de esas anécdotas que es lo que le dan. Bueno, otra de las gracias a la novela. Entre ellos está la del médico con el serrucho. Sí, ¿no? Eso sí, ocurrió, sí. Muy bueno esto, el médico con el serrucho y luego está, bueno, naturalmente todo lo que pasa en el Covadonga. ¿El Covadonga existe? Sí, el Covadonga existe, sí, es un restaurante del centro asturiano donde nos reunimos efectivamente a comer los jueves. ¿Y tú también te reúnes? Sí, yo también me reúno. Lo que sucede es que antes nos reuníamos todos los hermanos, pero como yo soy el 11º hijo de una familia de 12, pues mis hermanos mayores se han ido muriendo de viejos, entonces cada vez la familia está más mermada. Sí, es una distancia considerable de edad, ¿no? Sí, bueno, entre el mayor y el menor hay 25 años de diferencia, de manera que sí, son 2 generaciones, y por eso mis hermanos mayores podrían haber sido mis padres, de hecho fungieron como mis padres, claro, sí. Mis padres podrían haber sido mis abuelos, y bueno, en 3 o 4 zancadas yo estoy en las guerras napoleónicas y la Constitución de Cádiz. Sí, es muy impresionante. Te has hablado de la voluntad histórica que existe en tu novela cubana, y aquí no tanto. Aquí lo único que hablas es de la excepción de Nicaragua. Sí, pero yo creo que tampoco insistes demasiado. No, pero yo creo que hay 2 elementos históricos que son importantes, porque por un lado está la migración española,
y por otra parte está el exilio español republicano, que me parece que son dos entidades, dos Españas de signos bastante contrarios entre sí, que tuvieron una injerencia importante en la consolidación de la cultura mexicana. Yo no conozco ninguna novela en donde estén estas dos Españas presentes. Hay novelas de la migración, hay muchísimas novelas del exilio republicano, pero que estén presentes en dos personajes, ambas Españas, me parece que es importante, porque México no fue el país de acogida más significativo de la migración, porque México desde su revolución de independencia adoptó una actitud furibundamente antiespañolista. Los liberales mexicanos como Ignacio Manuel Altamirano hablaban del proceso de desespañolización de México, y durante el siglo XIX, y bueno, y aquí está un gran historiador mexicano catalán que es José María Muriá, durante el siglo XIX hubo dos expulsiones masivas de españoles, de manera que no fue el puerto más importante de la migración. Por otra parte, la migración realmente estuvo prohibida hasta el año de 1853, porque con la independencia de los flamantes países hispanoamericanos, pues no se crearon relaciones entre España y esos países, y la única posibilidad era viajar a Cuba o a Puerto Rico, que eran las colonias que todavía seguían siendo propiedad de España. Entonces, cuando se levantó esta interdicción en 1853, pues la migración llegó fundamentalmente a Argentina, a Brasil, y a México sí llegó, pero no fue tan notable. En cambio, el exilio, bueno, fue México el país de mayor recepción, y ahí están estas dos Españas, un asturiano, campesino, inculto, rústico, que es mi abuelo, que a fuerza de trabajo hace una fortuna, y por otra parte está el médico republicano, hijo de algún ministro de educación, un hombre culto, profesional, obviamente laico, anticatólico incluso, come curas, que tiene una relación muy importante con una familia como la mía, que era una familia pues muy conservadora, que se guiaba todavía por la divisa evangélica de que hay que tener los hijos que Dios nos mande. Qué cosa tan afortunada, porque soy el 11º, y si no hubiera sido así no estaría aquí platicando con ustedes, ¿no? Pero tú te remontas incluso al porfiriato y a la Revolución Americana. Sí, ahí yo creo que sin insistir demasiado, ¿no? Sí, sin insistir demasiado, porque es el telón de fondo, y mi novela aquí no tiene una intención política como sí la tenía en Tres Líneas Cubanas. Muy marcada, sí. Pero entonces sí, aquí está la migración española, está el porfiriato, está la Revolución Mexicana, después está el exilio, y sí, se habla de la Revolución nicaragüense y en fin, de algunas, pero la historia es el telón de fondo. Un personaje solo, ¿no? Sí, exactamente. Sí, que no lo conviertes en centro. Claro. Y yo creo que es otra de las, yo le llamo astucias, porque cuando uno escribe tiene astucias en no hacer una novela histórica, en no hacer una novela política, sino que todo se considera a nivel humano, pero que te permite conocer cómo están marcados por la historia, sobre todo por la migración, ¿no? Que es lo Así más, es. ¿no? Sí. Tú estuviste en Celorio o Celorio. ¿Qué impresión te dio este viaje? Porque claro, es un viaje al origen, ¿no? Bueno, eso lo he conversado, lo he platicado varias veces. Beatriz de Moura sabe muy bien esta historia, que me va a oír quizás por enésima vez, pero lo que es cierto es que ella misma me ha dicho alguna vez: cuéntame otra vez esa historia. Es que, claro, yo quería llegar al origen, esta idea del ónfalos, esta idea del viaje a la semilla, y tan pronto tuve algún dinero por la muerte de una tía lejana que nos dejó una pequeña herencia de manera totalmente insospechada, pues lo que yo hice fue venir a España, a ir al lugar donde había nacido
mi abuelo, un abuelo a quien yo obviamente no conocí, que murió en 1906, es decir, murió 40 años antes de que yo naciera, o más de 40 años antes de que yo naciera, nació casi un siglo antes que yo, pero de todas maneras, bueno, esta idea de que uno no sabe bien a bien quién es hasta que no sabe de dónde viene, pues me llevó, me impulsó a ir a ese pequeño pueblo de donde procede mi apellido. Entonces fui a dos lugares, uno que es el pueblo de Celorio, un pueblo en la costa, un pueblo marinero de turismo nórdico, veraniego más bien, y después al caserío Vivaño, claro, que es de donde partió este personaje, que no se llama Emeterio, por cierto, se llama Emeterio en la novela, pero en la realidad mi abuelo se llamaba Benito. ¿Cómo se llama? Benito. Como otro de los personajes. Como uno de los personajes, pero manejar a dos Benitos era un poco difícil. Sí. Para eso se necesita ser García Márquez. Ser Papa, Benito primero, Benito segundo. Sí, o manejar 19 Aurelianos, ¿no? Pero no, es que el nombre de Benito perdió una sílaba entre el latín y el español. De Benedicto a Benito, pues se hizo un nombre como que encogido, como que diminutivo. Y un Benito como que no puede emprender el viaje americano y hacer las Américas, ¿no? Era mejor que se llamara Emeterio. Y bueno, pues se llama Emeterio en la novela, ¿no? Pero curiosamente, ya me estoy desviando, pero vuelvo al origen. Curiosamente, una vez estábamos en casa y yo saqué unas fotografías y mi hermana dijo, ese es el abuelo Emeterio. Ganó la literatura, dije yo. Ya se llama Emeterio y no Benito. ¿Y por qué se te ocurrió Emeterio? Pues porque un bisabuelo se llamaba Emeterio y es un hombre mucho más sonoro y es un hombre más de origen lejano, más ¿no? de origen lejano. Una sí. persona normal no se llama Emeterio. Pero el caso es que yo llego finalmente a Celorio ahí en un cochecito rentado. Y bueno, pues llego ahí a un lugar un poco despoblado y bueno, bajo la ventanilla del automóvil para preguntarle a alguien que pasaba por ahí, le digo, perdone, el pueblo de Celorio, hombre, que estás en Celorio. Bueno, yo no veía así mayor pueblo. Digo, bueno, pero ¿y el centro de Celorio? Hombre, que estás en el centro de Celorio. Entonces, bueno, me pareció un poco, era un pueblo bastante, era además en noviembre, ese era un pueblo de verano, no había nadie, pues. El caso es que encontré una taberna abierta y bueno, pues le digo ahí al tabernero, oiga, ¿y usted no conoce por aquí a alguien que se apellide Celorio? No, Celorio es el nombre del lugar. Le digo, sí, pero es que yo me apellido Celorio y quisiera saber si hay algún pariente. ¡Hombre, pero qué coincidencia! Apellidándose usted Celorio, ha llegado a este pueblo que se llama Celorio, hombre. Le invito una sidra. Una coincidencia lo que para mí era la búsqueda del origen, el viaje a la semilla, ¿no? En fin, bueno, así es esto. Tú cuando escribes tu última novela, Metal y la escoria, que fíjate que yo, en mi despiste amnésico y cementeriano, en mi nota he puesto el metal y el olvido. Bueno, porque, sí, un poco. Porque el olvido es central. ¿Y cómo se te ocurrió el tema del olvido? Bueno, no es que lo tuviera considerado a priorísticamente antes de escribir, sino que yo quería conocer esta historia que se me había vedado, como les he comentado, y un hermano mío, él sí llamado Benito, en honor a mi abuelo, pues, que sabía todo, que es el que más datos tenía, y nos iba contando ahí en el Covadonga algunas historias, pero este hermano mío lamentablemente padeció la enfermedad terrible del Alzheimer. Y entonces seguíamos yendo al Covadonga, pero conforme pasaba el tiempo, él cada vez recordaba menos, fue perdiendo no nada más la memoria, fue perdiendo el lenguaje, fue perdiendo la identidad, ¿no? Que eso es terrible. Alguien me ha comentado que no hay enfermos de Alzheimer que sean suicidas, porque la verdad no saben a quién estarían matando, ¿no? Claro. Han perdido la identidad de tal manera que
no hay casos de suicidio de enfermos de Alzheimer, según me dijeron. Entonces, pues fue ahí justamente cuando yo vi semana a semana la degradación de este hermano y la pérdida completa de la memoria, que vinculé la necesidad que yo tenía de recordar o de recuperar una memoria histórica con la pérdida de la memoria individual. Y me parece que este contrasentido es el más dramático de esta novela, porque finalmente es una gran alegoría. En la medida en que recuperamos la memoria histórica, vamos perdiendo la memoria individual, y entonces nos enfrentamos realmente a la nada, ¿no? Que es una cosa, pavorosa. El asunto, pues, de el olvido fue surgiendo conforme iba yo escribiendo, y como no se sabe bien a bien, porque no es una enfermedad que esté suficientemente estudiada, si es una enfermedad que pueda ser genética o no, entonces obviamente que yo empecé a tener el miedo de poder tener esta enfermedad, y eso es lo que tú dices. Lo que hice fue potenciar ese miedo, y en el último capítulo acabo totalmente desmemoriado. Claro, ¿cómo escribir? Ese fue el reto formidable. ¿Cómo escribir la desmemoria si ya no tienes memoria? No puedes escribir. Y por eso articulé desde un principio una segunda persona, porque la novela tiene dos tratamientos. Por un lado está la primera persona, en la que yo cuento todo aquello de lo que fui testigo presencial, aquello que me ocurrió a mí mismo, que es la experiencia personal de mi infancia o de los recuerdos que yo puedo tener. Pero por otra parte hay una segunda voz, una voz en segunda persona, que es la novela misma, que me cuenta a mí, su escritor, la historia que nunca me contaron. Porque las historias de la familia se cuentan en segunda persona. Tu abuela hizo esto, su tío llegó de aquí o allá, y entonces esa segunda persona me resultó muy eficiente, y es la que me permite en el último capítulo hablar. Esa es la voz narrativa que me dice a mí las pocas cosas que recuerdo, cómo voy perdiendo la memoria más reciente y cómo me voy quedando con cosas muy antiguas que finalmente también se van diluyendo, y me quedo con una cancioncita que no tiene ninguna significación, que me cantaba mi madre casi como canción de cuna. Que regresas a la infancia, sí. Y es de alguna forma algo que me permite a mí solucionar el conflicto que motivó la escritura, igual que en el caso de Tres lindas cubanas. Aquí el conflicto fundamental era la pérdida de la memoria, y yo creo que la novela, más que un vaticinio, es un exorcismo. Después de haber escrito esta novela, yo siento que esa enfermedad está desterrada de mi futuro. Por lo menos eso quiero creer, y ya cuando tenga algún problema daré una recomendación bibliográfica. Pero al mismo tiempo le das, porque si solo hubiese sido una saga, sería una crónica. Yo creo que la memoria es el centro de todo el libro, porque le da un elemento primero dramático, pues claro, poco a poco ahí se convierte en muy personal, lo que parecía que solo era, porque la memoria la pierden todos, desde Emeterio hasta Benito sobre todo, ¿no? Sí. Y que de pronto tú te colocas en el centro de esta falta de memoria que te impide ser el escritor de verdad, porque el escritor la tiene que escribir otra persona. Claro. Y yo creo que esto le da una inteligencia, porque lo bonito de las novelas, de las buenas novelas, es cuando la inteligencia no se nota. Ah, bueno, pues qué bien. Cuando los planteamientos no se notan, O sea, uno lo va leyendo fácilmente, piensa a veces esto es verdad, esto no es verdad, porque a veces notas que aquí hay mucha imaginación. Si no hubiese sido un coñazo, con perdón, un poco aburrido, que le das todo un elemento. ¿Tú qué relación ves entre tus distintas novelas? Por ejemplo, un trozo de esta novela del olvido, que es
Y aparece México. De esta suerte de Vía Crucis irrenunciable. Otra taberna, porque en esta ciudad tan dispuesta a la noche no hay manera de quedarse en un mismo sitio sin repetir trago. Un impulso nómada, festivo, callejero, lleva al bebedor de un lugar a otro. Pero esto te remite a otra novela. Sí, pero eso está ubicado en Madrid y la otra novela se ubica en México. Pero es la ciudad, sí. Porque aquí otro elemento es la soledad, con perdón. Sí. Es la soledad. Tú estás indagando para rellenar un vacío. Sí, sí lo creo. De todo, la reconstrucción que haces es la necesidad no solo de encontrarte, de tener compañía, por así decirlo. Entonces yo creo que no importa que sea México o que sea Madrid, es este deambular nocturno, solitario, borracho. Luego te puedo, por ejemplo, hay alguna cosa, claro, muchas reflexiones sobre lo que es tu novela, dentro de la novela. Si ser una novela metaliteraria, como se llama, porque tú supongo que tampoco te interesa demasiado esto, si es una novela metaliteraria, hay muchas explicaciones de la novela. Por ejemplo, tú dices al principio esta novela o historia o saga, que es, sobre todo, es una saga, sí, como se le quiera llamar, que he venido rumiando desde hace años, que lo que estoy yo tú desde hace mucho tiempo estás pensando en esta novela. Sí. Luego, las conversaciones de Covadonga, dice, me interesaban sobremanera porque desde hacía mucho tiempo había abrigado la ilusión de escribir la historia de mi familia que casi no conocía, que es otro leitmotiv del libro. Tú estás haciendo una crónica de lo que no conoces. Claro. Porque no es como el caso de García Márquez, que los personajes se olvidan, pero el cronista no. El cronista lo domina todo. Sí. Tú no. No, porque, bueno, la segunda persona conoce más que la primera. Exacto. La primera persona no conoce casi nada, ¿no? Y es la segunda persona la que a fuerza del trabajo de la primera puede ir articulando una historia que la primera no conocía en un principio. Sí, sí. Ese es el proceso que a mí me resulta que tampoco la tengo muy obvio, novela. porque esto se nota al final, que tú tienes que decir, yo ya no puedo, lo tengo que dejar en otras manos, porque ya me he perdido la memoria. Así es, sí. Esto está muy bien, o sea, le das un nuevo sentido a la crónica, creo, un nuevo sentido a la crónica y luego decir, ¿para qué tanta indagación si luego no me acuerdo de nada? Pues sí. Bueno, esa es la paradoja de esta novela, que es terrible, ¿no? Sí. Claro. Y por eso te digo que hay ese elemento, el elemento ficticio, el elemento dramático, el elemento que haya historia pero que no sea una novela histórica, no es una novela social, pero que haya elementos sociales muy claros. El de los emigrantes, el de Nicaragua son elementos clarísimamente sociales, pero no puedes decir que sea una novela, es una novela que se te ve tanto a ti mismo sin que estés allí, ¿no? Te estás ocultando continuamente y sin embargo sigue siendo una novela. Bueno, dices, esto es más importante. Las reuniones en el Covadonga que tienen una importancia, porque allí es donde reconstruyes, ¿no? Claro, sí, y además se llama Covadonga. Se llama Covadonga, sí, como la batalla de Covadonga, sí, como buen asturiano, claro, sí. Y además te sirve como, sí, para escuchar, ¿no? Te sirve para escuchar. Entonces, yo no había claudicado de mi viejo anhelo de escribir la historia de mi modesta estirpe, de la que tampoco sabía. Dices mi modesta estirpe porque a ti no te interesan los héroes. A ti te interesa, como he dicho antes, los fracasos. Tiene mucho mérito que el abuelo hiciese ese esfuerzo, pero lo dramático no es el dinero que hizo el abuelo, sino cómo lo dilapidaron todos los demás, sí, ¿no? Sí, que eso es de un dramatismo terrible, ¿no? Porque es el camino de ida y el camino de regreso, la generación que crea una fortuna. Podría haberse quedado en Telorio. Sí, yo hubiera sido quizás más feliz si no hubiera muerto tan temprano, pero yo no estaría aquí por lo menos de visitante. No, tampoco estás rencoroso porque te han arruinado. No. Tú estás más bien contando unas cosas muy curiosas, estos hermanos absurdos, ¿no? Bueno, absurdos pero muy reales, que son los que han dilapiado todo, sí. Y cómo les queda todavía la honra y el honor. Eso está muy bien. Bueno, entonces sigues. Durante los primeros años de estas reuniones concluí la escritura de una novela que, por llamarla de algún modo, era también una saga, una crónica de viajes, una autobiografía, un testimonio político y un ensayo literario,
a propósito de la rama materna que publiqué en el 2006, se tituló Tres lindas cubanas. Curiosamente, tú lees esto y encuentras muchas cosas en la siguiente novela. Por eso te digo, ¿tú eres consciente de la relación que se establece en tus distintos libros? Bueno, en este caso sí, porque me parece que por un lado ya había escrito la rama materna, aunque motivado por impulsos distintos, y ahora quería escribir la rama paterna. Alguien me dice que bueno, ya tienes la parejita. Menos mal que no se divorciaron. Sí. Pero bueno, sí, en este caso soy muy consciente de que había una novela anterior y me parece que es una novela simétrica, es decir, me atrevería a decir incluso que son dos novelas complementarias que casi podrían, si no fueran tan voluminosas, estar en un solo volumen, porque bueno, pues son la rama materna y la rama paterna. De hecho, en el primer capítulo de Tres lindas cubanas está la sinopsis de lo que aquí desarrollo en 500 páginas o las que sean, porque es ahí una especie de síntesis de lo que aquí voy a desarrollar, ¿no? Sí. Ahora, esto pues no tiene tanto que ver con las otras dos novelas anteriores. Una se llama Amor Propio, que fue mi primera novela del año del 92, si mal no recuerdo, y que tiene también un sentido autobiográfico, pero no tan personal como generacional, porque a mí me parece que uno de los grandes cismas en la historia de la cultura, y muy notablemente en México, fue el movimiento estudiantil de 1968. Y entonces, en ese movimiento estudiantil en el que, de acuerdo al Mayo de París de ese año, había una consigna que decía: desconfía de los mayores de 30 años, lo que yo quería plantear es qué le sucede a un muchacho que se educó en esa divisa, en esa consigna, cuando cumple 30 años. Y hago pues la historia de una década que es una década muy cismática y que tiene que ver con mi propia biografía, con mi propia adolescencia, digamos, y que tiene una resonancia más amplia que la meramente biográfica, es generacional. Y ahí ya anuncio, por ejemplo, el interés por la Revolución Cubana, porque el movimiento estudiantil de 1968, por lo menos en México, además del antecedente de París, no se podría entender sin la Revolución Cubana, que fue una revolución que tuvo un impacto muy, muy notable y que signó en muy buena medida a esta generación. Entonces sí hay un vínculo entre una novela y otra. Después escribí Y retiemble en sus centros la tierra, que originalmente iba a ser una pequeña crónica. Yo había hecho la reunión de varias crónicas para un libro que se llama El viaje sedentario, que también me publicaron en México, publicó Tusquets en México, y yo quería hacer una crónica sobre las cantinas del centro histórico, pero después sucede que ya tuve personaje, y ya con personaje no puede ser una crónica, ya es una novela, y entonces empecé a ver una relación que me pareció, por lo menos en este caso, muy fecunda, que fue oír, y eso lo oí en España alguna vez, que el itinerario de una cantina a otra, por lo menos en una época, en Madrid se le llamó Vía Crucis. Sí. Vamos a hacer un Vía Crucis. En toda España. En toda España. En España muy católica. Ya, bueno. Y entonces yo dije, bueno, lo que tengo aquí es un Vía Crucis, y efectivamente hay 14 capítulos que se corresponden con las 14 estaciones del Vía Crucis, en donde el personaje pues es condenado a muerte y se encuentra con la madre y con las piadosas mujeres de Jerusalén, que en el caso de mi novela son unas putas de un lupanar, y en fin, se va encontrando así hasta que acaba prácticamente crucificado en el centro de la Ciudad de México. Y es la historia de un personaje que se va alcoholizando, en donde también utilizo la segunda persona, porque es muy aburrido un personaje borracho. Sí, sí. Y entonces la segunda persona es un poco la conciencia sobria de este personaje que se va alcoholizando. Y es la historia de un personaje, pero es también
de alguna manera la historia de una ciudad, y hay una relación muy simbiótica, diría yo, entre el personaje y el centro histórico de la ciudad, ¿no? Es una novela distinta que también tiene elementos autobiográficos más allá de nuevo vuelves a, creo, ¿Cómo, perdón? Vuelves a la soledad de México, del DF, y la soledad tuya como personaje, ¿no? O sea que haces una identificación entre ciudad y personas. Aquí un poco menos, porque aquí las ciudades casi no están descritas, parece muy poco. Muy poco. Son el telón de fondo, realmente, salvo Madrid, quizás. Exacto. Sí, tampoco mucho. Tampoco mucho. Tampoco mucho. No, porque bueno, como es una ciudad en la que yo no vivo permanentemente, aunque vengo con mucha frecuencia y la recorro y la camino, pues es una escena que transcurre en 1908. Entonces no podía ser muy prolijo porque tenía mucho temor de que se notara lo libresco de las fuentes. Exacto, sí. Y entonces, bueno, ahí hay que ser muy cuidadoso para no decir de más, ¿no? Sí, sí. Y bueno, espero que los personajes más o menos respiren y caminen por Madrid con cierta naturalidad, aunque sea de un Madrid que no es mi ciudad natal y que además está ubicada la escena hace más de un siglo, ¿no? Bueno, es que ninguna de ellas haces crónica de ningún sitio. No. Haces como experiencias de un sitio más que experiencias de sentimientos. Yo no sé qué hora es porque me he dejado el reloj. Son las 9. Y yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Pues sí, eso sería muy bueno. ¿No? Buenas tardes. Pues yo no conozco tu obra, ¿no? ¿Verdad? Y me parece muy claro, nos has hablado, y he venido porque el nombre de este libro me parece un nombre muy contundente, ¿no? El metal y la escoria. Me gustaría que me explicaras a qué te dio tu nombre, y si el metal es una cosa y la escoria es otra, o es todo un conjunto el nombre del libro. Sí, muy bien. El título es mío, pero procede de un soneto de Borges. Un soneto de Borges prodigioso, que empieza por decir en español algo que no se dice en español, lo que no se puede decir, y sin embargo Borges lo dice: solo una cosa no hay, solo una cosa no hay, es el olvido. Dios, que salva el metal, salva la escoria y cifra en su profética memoria las lunas que serán y las que han sido. Ese es el primer cuarteto del soneto, y me gusta mucho el metal y la escoria porque finalmente aquí tiene varios niveles interpretativos ese título. Por un lado es la historia de una fortuna, el metal, y todo lo que generó ese metal, que es la escoria, que es la decadencia de los personajes cuando heredan una fortuna. Pero también está lo positivo de algunos personajes y la miseria de otros personajes. Y esto pues generalmente no se da por separado, sino que viene junto. Pero además, ahora que he estado aquí en España, hay un cónsul honorario de México en Asturias, que es asturiano y que es muy entusiasta de esta novela, y que bueno, como asturiano se ha dedicado o conoce muchos asuntos de la industria siderúrgica, y me ha hecho una explicación sobre el metal y la escoria que rebasa con mucho mi novela. Pero bueno, sé que son dos elementos, uno valioso y otro deleznable, que finalmente van juntos y que hay que discernir. Como es una novela que trata de la memoria y el olvido, también habría que decir que la memoria es el metal y que el olvido es la escoria, ¿no? Sí. ¿Es verdad que su abuelo era, o es la novela, era asturiano o es la novela? No, eso es verdad. No se llamaba como se llama, pero sí, efectivamente. Yo he conocido por el trabajo de todos muchos asturianos, con negocio, en fin, con gente así, hay muchos por eso, y precisamente trabajaba en el edificio que está cerca asturiano.
¿Trabajaba qué, perdón? En un edificio que hay en Barcelona. Ah, ya. Que era de los estudiantes. Ya, sí. Gracias, porque es real que era estudiante. Sí, es real, era mi abuelo. Lo que sucede es que este abuelo pues podría ser mi tatarabuelo, ¿no? Ya, pero el programa era de Asturias. Así es, sí. Ah, bien. Sí. No me gusta mucho cómo hablas. Creo que esta señora quería decir. Más de una. Los 12 hijos y los 25 años es de la misma madre. Sí, sí, de la misma madre, sí. ¿Cuántos aguantos? Pues sé que estuvo 9 años embarazada. ¿Está viva? No, ya murió. La segunda es cómo se asoma Nicaragua en esta novela. Y la tercera es, yo leí Tres lindas cubanas, me fascinó y la regalé a una cubana del sector revolucionario porque me pareció bastante crítica. Sí. A la gente que es un poquito cuadrada, ¿no? Como era aquella. Tengo otras amigas que no son tan cuadradas, pero ¿cómo vería esta revolucionar en estos momentos los cambios de Cuba? Bueno, a ver, vamos. No sé. Ah, ya. Para no... Bueno, la novela Tres lindas cubanas es una novela que procede, como decía, de un conflicto de dos voces antagónicas representadas por estas dos tías, y yo finalmente quedé satisfecho con esta novela porque el asunto de Cuba para mí quedó exorcizado después de que realmente era un tema que me interesaba, que me apasionaba y que me atormentaba, ¿sí? Porque, bueno, me eduqué en el ámbito del proceso de la Revolución Cubana. Mi generación es el producto de alguna forma de esta revolución que se había convertido en una especie de paradigma y de esperanza para toda América Latina, etcétera, y después fui adoptando una posición cada vez más crítica que está muy patente en la novela. De todas maneras, cuando mis amigos cubanos leyeron esta novela, pues se sintieron un poco traicionados, pero luego cuando la presenté en Miami, sintieron que la novela era muy tibia. Entonces, pues eso pasa, no quedé bien ni con Dios ni con el diablo, pero quedé bien conmigo mismo, que era lo que yo quería, y finalmente puse las cosas para mí en su lugar, y el asunto de Cuba de veras ya quedó para mí exorcizado y ya no está dentro de mi ámbito de preocupaciones tan severas como lo estuvo durante mucho tiempo. Bueno, yo creo que lo que está pasando en Cuba es una bendición y ojalá este proceso pueda dar frutos que tengan que ver con valores elementales en los que confío, como la libertad de expresión, la libertad de tránsito, etcétera, etcétera. Y Nicaragua asoma aquí porque un hermano mío en una familia de 12, pues aunque seamos hijos de la misma madre y del mismo padre, pues la verdad es que hay de todo en esta viña del Señor, como se decía antes, y uno de estos hermanos se fue a la guerra contra Somoza en el año del 79 y se quedó en Nicaragua. Ya han pasado muchos años, pobló de hijos Centroamérica, tiene muchos hijos de mujeres distintas, y entonces, bueno, ya hizo su vida en Nicaragua, y es un proceso también de profunda decepción, quizás mucho más severa que la decepción que se pueda tener en el caso de Cuba, porque ahí sí se siente una revolución traicionada, corrompida de una manera verdaderamente lamentable, ¿no? Pero no es un tema político, sino que aparece en la novela por un asunto identitario. Identitario, bueno, ya estoy contando un poco la anécdota y no hay cosa más aburrida que la literatura platicada, ¿no? Pero como éramos tantos, y yo tuve una primera credencial que era mi credencial de Boy Scout, pero entonces me habían dado a mí un tríptico en donde había un óvalo, en donde arriba de mi nombre, yo tenía que poner mi fotografía, y entonces fui con mi madre para decirle: necesito una fotografía mía reciente, y ella buscó, y no encontró ninguna fotografía mía, y le puso la de mi hermano Eduardo. Me dice: ay, total, todos mis hijos son iguales. Y eso me llevó pues 24 años de psicoanálisis.
y lo tuve que escribir. Esta historia está ahí contada. En un asunto identitario, ya no en términos nacionales, sino en términos personales. A mí me dicen, ¿cómo te decían de chico? ¿Chalo? No, a mí me decían chiquillo de mierda. ¿Pero por qué? Pues sí, porque mi padre empezaba a ver Miguel, Alberto, Carlos, Benítez, Ricardo, Jaime, ¿cómo te llames, chiquillo de mierda? Ven para acá. Entonces esta novela es un poco la búsqueda de un nombre, de una identidad y de una imagen. Finalmente yo siempre pensé que esa imagen de mi hermano Eduardo en mi credencial era una usurpación. Pero después, pasando muchos años, me di cuenta de que también él podía decir lo mismo con respecto a mi nombre, porque finalmente estaba su fotografía con un nombre que no era el suyo. Y la historia que cuento aquí es, esto de la fotografía está en el segundo capítulo, y en el penúltimo capítulo voy a Nicaragua simbólicamente a devolverle su imagen y a recuperar mi nombre, ¿sí? No sé si respondí. Dos preguntas. Una referente a ¿cuánto llega el título de esta novela? ¿En qué proceso de la escritura? ¿Y el título se mete? No, pues casi al final. Casi al final. Si uno no es platónico, primero es la cosa y luego el nombre que la nombra. ¿Y vieron antes otros? Se iba a llamar, de una manera lamentable, se iba a llamar La Herencia. Pero es un nombre, bueno, no es tan lamentable, pero es demasiado obvio, y la verdad es que no dice lo que yo quise decir. Y cuando de repente, bueno, estas son cosas que antes se llamaban revelaciones, ahora más sofisticadamente se llaman epifanías. Pero de repente vino el nombre, el metal y la escoria, leyendo un soneto de Borges, y me pareció maravilloso. Mi novela Amor Propio, la primera novela, bueno, se llama así, pero originalmente, se llama Amor Propio porque inicia con la masturbación de un jovencito frente a la portada del disco, a la cubierta del disco del último cuplé de Sarita Montiel, con ese escote abismal. Pero y retiemble en sus centros la tierra, que es una estrofa del himno nacional. Originalmente se iba a llamar así, pero a Beatriz le pareció un título demasiado largo, y retiemble en sus centros la tierra. Y entonces, pues después, como habla de un personaje con problemas de alcoholismo severo, se iba a llamar La Sed. Pero ya después Beatriz me dijo, pero es que yo ya me había acostumbrado a ir retiemble sus centros la tierra, y ya me había encariñado, y entonces se quedó ese endecasílabo que es, no es endecasílabo, es decasílabo del himno nacional. Un himno nacional que está, sí, perdón, Beatriz. Juan Pablo, es que tú, es verdad, pero es que lo bonito es que cuentes, porque ese concepto de que tiemble en sus centros, sí, la tierra, cosa que eso es lo que me molestaba bastante. Sí. Sonaba extraño. La tierra solo tiene un centro, que yo sé, claro, ahora, porque no sé qué. Hombre, si estás borracho, tiene daño usted. Bueno, sí, esto podría ser sí, pero el cuento, ¿por qué entonces? Bueno, yo investigué un poco y me fui con una idea. Bueno, el himno nacional mexicano es una cosa un poco rara, porque está escrito en versos de 10 sílabas, que son los que se llaman decasílabos heroicos. Pero curiosamente la música del himno nacional, que hizo un catalán, John Nuno, está compuesta, no conocía la letra, y está compuesta para 11 sílabas. Y entonces siempre el himno nacional mexicano, que es un himno muy beligerante, es beligerante pero es tartamudo, porque tenemos que repetir siempre una sílaba, un soldado en cada hijo. Te digo, qué cosa tan espantosa, ¿no? Es un himno tartamudo. Pero después sucede que yo pensé que era y retiemble en sus antros la tierra. Y vi la caligrafía, y ya ahora ya la vi bien, y la verdad es que sí dice centros, pero podría ser antros, porque
antros significa entrañas originalmente, ¿no? No tiene la connotación actual de tugurio, y retiemble en sus antros la tierra, y como el personaje va de antro en antro, pero ya lo vi bien ahora por asuntos de la Academia Mexicana de la Lengua, tuve que ver realmente y cotejarlo, y creo que es muy difícil que se pueda leer realmente antros. Podría ser una C y una E, una A que podría parecerse, pero también es verdad que en el siglo XIX se utilizaba mucho el plural en términos retóricos. Se dice las esencias de la patria, los destinos de la nación, eso se usa con mucha frecuencia. Pues en sus centros, la tierra, también. Yo en la novela doy la versión de En sus antros, la tierra, que me gusta mucho porque el personaje va de antro en antro, ¿no? Sí. Quería preguntarte una indiscreción. ¿Esa discusión fue real? Sí. Cuando Rodrigo lo leyó en el libro, ¿te cobró algo por la lección pública? No, la verdad, si mal no recuerdo, es un capítulo muy breve, sí, en donde digo que él es como Don Quijote y yo soy como Sancho, yendo a La Habana, porque cuando yo veo una Habana derruida, él dice, qué maravilla la ciudad de La Habana, y cuando hay un montón de mendigos, él habla de la justicia social, y cuando aparecen unas jineteras, unas prostitutas, él dice, no nada más que son prostitutas, sino que son inteligentes y son sensibles y cultas. Yo digo, bueno, pues es peor entonces que se dediquen a este oficio teniendo esos atributos y esas cualidades. Y acabo por decir, bueno, es que él ve gigantes donde yo solamente ya veo molinos, y él ve ejércitos enemigos donde yo no veo más que ovejas. Donde eso hay escoria. Sí, exactamente, sí. Pero en fin, sí es. No, después he visto muchas veces a Rodrigo y no sé si no lo leyó o se hizo tonto, pero no me ha hecho ningún comentario al respecto. Bueno, sin ambas preguntas, creo que queda claro que es tan buen orador como buen novelista. Nos has dejado nubilados. No, hombre, muchas gracias. Has hablado más tú que yo, normalmente. Gracias. Gracias.